Hola, buenas noches. Como todos los miércoles a las 20 horas, estamos con el programa Lo que no querés escuchar, programa del colectivo Nuevas Fronteras. Como decimos siempre, un grupo de gente que pretende estar bien ayudando a estar bien y pretende crecer ayudando a crecer. Hoy en nuestro programa el eje va a ser la producción y va a estar a cargo de Nancy, que me acompaña aquí en el piso. Hola, buenas noches a todos. Y si bien este espacio es de producción, hoy va a ser un poquito más amplio, precisamente porque tuve la posibilidad de participar en otro país de un congreso internacional apícola. O sea, yo trabajo desde siempre con el sector y bueno, hoy vamos a contarles qué es lo que viví y vamos a tratar de relacionarlo con lo que vivimos nosotros aquí en Argentina. Bueno, tuve la posibilidad por razones laborales de participar en el Congreso Internacional de Apicultura. Viajé gracias al Consejo Federal de Inversiones con dos empresarios apícolas de la provincia de Neuquén. Te interrumpo un cachito. Sí. Antes digamos que este programa está auspiciado por Rosolina Restobar y que nos otorga un premio para entregar a quienes respondan a la consigna, para sortear entre quienes respondan a la consigna, y que hoy la consigna es... ¿Sentís que tenemos un modelo de país? Bien, así que esperamos que nos llamen al 2996-91-7597, que sería el WhatsApp, o al 299-47-21-41, si no veo mal desde aquí. Y bueno, entre quienes nos llamen contestando la consigna, como decíamos, sortearemos o un desayuno o una merienda en Rosolina Restobar. Ahora podés continuar. Bueno, les comentaba que participé del Congreso Internacional de Apicultura, que en ese espacio había charlas científicas y también había una feria. En esa feria, bueno, se presentan todas las novedades y las innovaciones que hay en el mundo respecto a tecnología, a equipamiento, a productos, o sea, es muy completo. Y por otro lado, Argentina participó con un stand bastante grande en una zona central del evento, que nos permitió tener mucha visibilidad y habíamos hecho un trabajo previo para que estos productores pudieran vender. O sea, no solo los de esta provincia, sino de otras provincias del país. Pero esto es a modo de cuento. Lo que quería poner en el programa, que hemos tenido varias reuniones con instituciones danesas que trabajan para la producción, para la industria, para el mejoramiento de la calidad de vida. Estuvimos con una institución que se llama DACOFO, que es la que se encarga de la gestión de todo lo que es la parte agrícola de Dinamarca y las necesidades que tienen para sostener la agricultura y la ganadería. Después estuvimos con el Consejo Agrícola, que también hace nexo con empresas, con universidades, con el Estado, y por otro lado con otra institución que se llama Food Nation, y en esta institución también oficia de nexo entre el Estado, las empresas. Todas las empresas son privadas, pero son cooperativas. O sea, en Dinamarca
no hay multinacionales, o sea, son cooperativas. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que en esa mesa de trabajo donde se juntan está el Estado, están estas instituciones intermedias, están los productores que las nuclean. O sea, esta institución nuclean varias áreas de productores, que son muchísimas, y tienen un sindicalismo fuertísimo. O sea, el sindicalismo es parte de las decisiones en la toma en qué es lo que se va a hacer en relación a los proyectos que se presentan. Eso es un poco otra cosa que para que tengan un contexto, se trata de una monarquía constitucional. En este momento el rey es Federico X, que tiene muchas funciones ceremoniales, pero una de las más importantes es la designación del primer ministro, que después, lógicamente, el Parlamento lo aprueba o no. Pero bueno, hoy la primer ministro es una mujer. Una cosa que realmente me impactó fue el tipo de sociedad, ¿no? Hay mucho respeto ciudadano, o sea, es como que no se nota tensión en la gente, nadie corre, nadie grita, o sea, es como un modo de estar muy tranquilo. Son muy amables, o sea, y en relación a todo lo que se produce, en este momento está atravesado por el Acuerdo de París. O sea, hay una meta que es al 2030 y otra al 2050 relacionada a la baja de emisiones de dióxido de carbono, metano, bueno, se mide en dióxido de carbono. Entonces, todo lo que se hace tiene ese filtro de tener que bajar sí o sí las emisiones, que en este momento se está complicando porque en el caso de Dinamarca, ellos producen para todo el ganado que tienen el 40% de lo que consume ese ganado. El otro 60% lo tienen que importar, y de acuerdo a este protocolo del Acuerdo de París, todo lo que se importe tiene que venir de países que bajen las emisiones, y no están encontrando esa condición. Entonces se les está complicando la rigidez a la que ellos han firmado, ¿no? Otra cosa importante para comentarles de cómo es: la educación es pública, la salud es pública, o sea, todo el mundo va a las mismas escuelas, tiene el mismo tipo de salud, la misma calidad de salud. Los servicios de transporte son muy ágiles, casi no hay, muy pocos autos, o sea, es una ciudad muy silenciosa, casi todo el mundo se mueve en bicicleta. La energía, casi toda, el 70% es eólica y geotérmica, o sea, hay muy poco combustible fósil, casi nada. Y bueno, y los faltantes los consiguen, o sea, cuando yo les cuento esto de que lo que falta se importa, y lo que hacen es financiar proyectos en otros países para abastecer la industria que ellos tienen. Bien, esto es un poco para contarles y darle un encuadre a la situación, a lo que vamos a charlar después con Manuel, porque si uno mira esta sociedad, dice, bueno, qué bien funciona todo. Ahora, hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ellos generan 1,5 kilos de basura por día. O sea, cada persona que vive en Dinamarca genera 1,5 kilos de basura. O sea, nosotros en Argentina, que somos bastante derrochones también, estamos generando entre 700 y 800 gramos, o sea que generamos la mitad de basura de lo que genera ese pequeño país. Eso también es un tema que, si bien está el protocolo de París atravesando las actividades para bajar las emisiones, por otro lado,
no se tiene en cuenta la actitud de consumo, o la actitud de consumo, no hay reflexión respecto a cómo se baja ese consumo o esa generación de residuos excesivas. O sea, claramente es una sociedad capitalista, digamos. Sí, sí. O sea, el consumo sigue siendo el motor de la sociedad, aunque tienen otro tipo de organización en la manera de distribuir ese consumo. Exacto. Otra cosa importante es que los impuestos, por ejemplo, el que más gana, más paga. O sea, el que gana mucho paga entre el 50 y el 55%, los que ganan poco pagan entre el 20 y el 30%. O sea, esa relación se tiene muy en cuenta para buscar una equidad. Claro. Bueno, veo varias diferencias con nosotros. Una es que aparentemente ellos sí creen que hay un cambio climático que nos está poniendo en peligro. Exactamente. Diferente a nuestras autoridades. Y por otro lado, ellos creen que es necesario generar acuerdos de convivencia, ¿no? Que no es una cuestión al azar y manejada cada uno como pueda o cada uno como quiera, según el poder que tenga. Bueno, vamos al primer tema musical y después le damos una vuelta a esto. Sí. Bueno, ahora Manuel va a ir con su editorial. Bueno, conversando sobre las coincidencias o diferencias que tenemos con la sociedad danesa, me lleva a pensar en un tema que hemos mencionado muchas veces aquí y que nos parece que es importante prestarle atención, que es el modelo de país. Yo creo que hay que preguntarse, como pregunta la consigna, si tenemos un modelo de país y en ese caso, ¿cuál sería? Nosotros creemos que gran parte de nuestro fracaso como sociedad, esta crisis casi crónica en la que vivimos, tiene que ver con que nunca se terminó de definir el modelo de país en el que nosotros, los ciudadanos de la Argentina, sentimos que tenemos reglas, límites, pero también espacios donde desarrollarse. Creo que históricamente hubo dos modelos de país que ninguno de los dos se logró imponer y que se fueron trabando mutuamente a lo largo de la historia. Uno de esos modelos incluía al pueblo y el otro no. Y da la casualidad, diríamos, entre comillas, que el que no incluye al pueblo es en general el más poderoso. El de los que tienen el dinero, los que tienen el capital y los que, por lo tanto, generalmente tuvieron las instituciones a su favor. Ese modelo que empezó en los albores de la patria, en la pelea entre Mariano Moreno y Rivadavia, por ejemplo, y que se fue desarrollando a lo largo de la guerra de los caudillos, de unitarios y federales, y que se terminó de alguna manera consolidando a favor de los que no incluían al pueblo, hasta que irrumpió el peronismo. El peronismo vino con un modelo claro de país que incluía al pueblo, y eso significó no sé si una revolución, pero sí claramente una interrupción en la historia del destino, donde las grandes familias herederas de la conquista y herederas
de lo que había dejado la colonia habían soñado para este país. O sea, un país para pocos y muchos simplemente como sirvientes. Esa guerra que en Estados Unidos se dirimió en una guerra civil y que ganó el norte industrialista, por lo tanto ganó un proyecto que incluía a todos, porque aquí tenemos que aclarar por qué incluye al pueblo un determinado modelo, porque genera condiciones en ese acuerdo social para que todos tengamos un trabajo y para que ese trabajo otorgue derechos y para que esos derechos permitan la posibilidad de progresar desde ese trabajo. Eso es un modelo de país que incluye al pueblo, un modelo donde uno tiene un trabajo, puede disfrutar de su vida teniendo ese trabajo y puede crecer en su vida, puede tener su automóvil, puede tener su casa propia, puede aspirar a que sus hijos estudien y puede aspirar a que las próximas generaciones estén mejor que la anterior. Esos dos modelos nunca pasó aquí que se determinara de definir, y desde esa permanente frustración y equívocos y confusiones terminamos en lo que estamos hoy, donde gran parte de nuestro pueblo, o una parte importante de nuestro pueblo, se definió por el modelo que no lo incluye, lo cual es una enorme paradoja. Y ese tremendo equívoco nos llevó, peor todavía, a elegir a un grupo de personas que eligieron el no modelo. O sea, hay un gran sector del capital, el capital concentrado, que es a quien representa el gobierno actual, que ha decidido que Argentina sea no Argentina. Incluso hay quienes empiezan a pensar o a tener algunas dudas respecto de que si no se esté pensando incluso en la partición de Argentina en 3 o 4 mini Argentinas de acuerdo a lo que los grandes capitales internacionales necesitan. O sea, que hoy no solo que estamos entre dos modelos que se traban entre sí y por lo tanto no avanzamos, sino que estamos ante la posibilidad simplemente de quedarnos sin país, o sea, frente al no modelo. ¿A qué nos referimos? Porque creemos que en este momento histórico es muy importante que todos los ciudadanos prestemos atención a este tema, que eso específicamente es lo que debería ser la política, que todos entendamos y podamos tener un punto de decisión respecto del modelo que queremos de aquí para adelante y exigir desde ahí a nuestros representantes que lleven adelante ese modelo. Deberíamos tener muy claro cómo y qué se produce, por ejemplo. Deberíamos tener muy claro cómo y dónde se comercializa lo que se produce. Por ejemplo, en este momento se está produciendo carne en cantidades récord. Y estamos en el momento de menor consumo de carne de la historia. ¿Qué está pasando? Que la decisión en este modelo es que todo lo que se produzca, si se exporta, es mejor. Por lo tanto, si el pueblo no puede consumirlo porque no le alcanza el dinero, es mejor porque hay saldos exportables mayores. El otro modelo implicaba un tope. El otro modelo, el que incluye al pueblo, implicaba, primero, me garantizás el mercado interno con un precio razonable y lo que sobra lo exportas. Esto es lo que debemos entender. Esto es lo que debemos saber cuando vamos a votar. Esto es lo que debemos tener claro cuando elegimos a nuestros representantes. Otra cosa que tenemos que saber es cómo se distribuye el excedente
las ganancias que quedan de ese modelo productivo. Bueno, ahí, en esas tres cosas que les acabo de decir, es donde se centran las disputas principales entre los dos modelos. Pero hay otras cosas que incluye un modelo de país, que lo veíamos en este relato que nos hacía Nancy respecto de la sociedad danesa. Ellos saben cómo se organiza la sociedad, o sea, hasta dónde se puede llegar para no invadir los derechos de otros, de qué manera convivir, de qué manera manejar el transporte, por ejemplo, de qué manera manejar la energía o de qué manera utilizar los recursos para tratar de no acelerar el cambio climático. Eso también implica un modelo. Implica un modelo de saber qué hacemos con la salud, con la educación, con el transporte. En el caso de ellos, aparentemente decidieron que sirva para todos igual. Y para eso, para garantizar eso, tiene que haber un Estado que cobre impuestos a los que pueden pagarlo para poder financiar eso. Todo lo contrario de lo que se está haciendo aquí. También un modelo implica cómo se cuida a los débiles, cómo se cuida a los vulnerables. También saber qué hacemos con los residuos o de qué manera manejamos los recursos. O sea, cuando hablamos de modelo de país, no solo hablamos de una cuestión teórica, hablamos de una cuestión que es tan práctica, tan absolutamente concreta y práctica, que es la que define el tipo de vida que vamos a tener.